Bueno, sigamos como si nada pasó. Profe, ¿Estamos? ¿y usted dice ya un demonte o no todavía? Hola, Ahí vino el profe. ahí aparecí Está. yo. Te juro que me queda Vamos. hablando solo. Ay, pobre. Sí, Bueno, pero a la pregunta hasta la que y no sé hasta dónde llegué a responder. Pero arranco de nuevo, no hay problema. Yo después de la pregunta ya se cortó. Bueno, perfecto. Pero escuché bien la pregunta, se alcanzó a escuchar. Entonces, eh, con... Uy, empezó otra vez la entrevista. Bueno, sí, hola, hola. Estamos saliendo por dale, radio. así nos enteramos también qué le pasa a ella. Dale. No está mal, no Bueno. está mal eso. Bueno, sigue. Entonces. Bueno, les decía que el tema de los corredores biológicos y la regionalización en cuanto a eso se hace por márgenes. Entonces son superficies muy grandes. Si nuestro campo tiene 2.000 o 3.000 hectáreas, está dentro de esa macroregión y a nosotros nos autoriza a desmontar 500 hectáreas, por ejemplo, nosotros podemos desmontar las 500 hectáreas de monte alto que tengamos, porque no va a influir en el total de la superficie de monte que tenga esa macroregión. Lo que no se puede permitir es que en la macroregión se desmonte más del 20%. Entonces, si vos tenés 3.000 hectáreas y te van a permitir 600 hectáreas, ese es el máximo, si estás en una zona de corredor biológico. Y vos podés desmontar en el ambiente que quieras, dentro de tus 3.000 hectáreas. En el total de la superficie de la macroregión nunca va a pasar del 20%, y con eso se va a mantener la masa de bosque y de corredores biológicos y de ambientes que se tienen que mantener. Eso es el estudio que hicieron los especialistas en ese tema. O sea, no hay problema con eso. ¿Se entendió la respuesta? Sí, ¿a partir de cuántas hectáreas es obligatorio el tema del permiso y todo eso? Bueno, si hasta 10 hectáreas, hasta 10 hectáreas uno puede desmontar sin hacer un cambio de uso de suelo. Lo único que hay que hacer es ir a la oficina de bosque del Ministerio de Producción de la propiedad que esté, y ahí se hace una autorización que se llama autorización tipo rosado. Y con esa autorización nosotros podemos hacer una línea hasta 10 hectáreas. Más que eso, Autorización tipo. si vamos a Profe, hacer más que disculpe. eso. Sí, Profe, ¿no es en el municipio también que se va para solicitar el permiso? Debido a que cada municipio tiene su ordenamiento territorial, digamos. bueno, por eso. Depende de la localidad en la que estemos, porque hay localidades que al ser más pequeñas no tienen todas las dependencias. Por ejemplo, en el caso mío en Pirané tiene oficina de bosque, porque aparte es una zona madera que trabaja mucho con el tema de las guías forestales, las guías para sacar los camiones con rollo y todo eso. Probablemente la localidad pequeña lo haga directamente con la municipalidad, ¿no? Ujú. Pero el trámite es el mismo, o sea, lo que tengo que pedir es la autorización para limpieza tipo rosado, y con eso me autorizan hasta 10 hectáreas. Porque el problema es que si yo tengo un campo, las fotos satelitales se actualizan, legalmente deberían analizarse cada año. Y si yo el año pasado tenía solamente monte y tenía 50 hectáreas y este año tengo 20 hectáreas desmontado, en la foto satelital van a salir las modificaciones. Y ahí corremos el riesgo legalmente de que nos hagan una multa o algún otro tipo de sanción más severa todavía. Sobre todo lo que tiene que ver con lo ambiental.
que uno sabe dónde empieza y no sé dónde termina. Entonces, por ahí hay que tener bastante cuidado. Por ahí las empresas más grandes se juegan a hacer un proyecto de cambio de uso de suelo para determinada superficie de desmonte y antes de que el proyecto esté aprobado, ya empiezan con la actividad. Pero por ahí se manejan de otra forma, tienen otras eh, maneras, digamos, de ir negociando eso. Pero el productor mediano a pequeño que no cuenta con esas facilidades, digamos, probablemente tenga problemas y reciba las sanciones y le cueste mucho más recuperarse que una empresa grande. Por eso hay que tratar de hacerlo más de la forma correcta. Eso que yo recomiendo. Hola. Sí, sigo. Bueno, después hay más parte del cambio de uso de suelo. Una vez que se aprueba el proyecto, tiene que salir esto en los diarios locales para que alguien se opone, dice con el nombre de la empresa, con el número del lote, la ubicación geográfica, dice que es un proyecto de cambio de uso de suelo para hacer tarea. Usted, si alguno del diario, ya no está muy de moda, pero en el diario sale, así como salen las convocatorias, los edictos para cuando hay una sucesión, por ejemplo, y se convoca a todos los poseedores. De la misma forma hace también el comunado cuando hace un proyecto de uso. Tienen que permanecer durante 3 días en los días de más circulación. Y si no hay alguien que se oponga, ahí el ministerio recibe el ok para iniciar las actividades. Y después igualmente una vez transcurrido el tiempo, hay que pagar el bosque. Hay una tasa que se paga en el Ministerio de Producción, o no me recuerdo esto, pero se tiene que pagar el monte. Es como que el monte no es nuestro, no podemos agarrar y montarnos. Se paga una tasa por hacer ese uso. Dentro de las cosas que por ahí vale aclarar también, cuando uno tiene un proyecto de cambio de suelo, tiene la posibilidad de comercializar la madera y puede comercializar cualquier especie que esté dentro de su región. ¿Por qué viene esta acotación? Porque si nosotros de repente queremos vender poste de palo santo o de urunday, porque es una buena oportunidad económica, no siempre lo podemos hacer, porque son especies que están protegidas, o tiene que llegar a un porte determinado para poder ser talado, o están prohibidos para su comercialización. A no ser que tengamos aprobado el proyecto de cambio de uso de suelo, por ende tenemos aprobado la posibilidad de juntar. Entonces, al poder ver todas las especies indistintamente, podemos comercializarlas también. Es una aclaración que a veces no está hecha y vale en el desmonte hay mucha madera que se puede recuperar no solo para usarla dentro del campo, sino también para venderla. Y no es fácil conseguirla. Entonces, es importante hasta ahí, hasta ahí más o menos era lo que quería compartir. Buenísima la aclaración. Profe, Sí. por mi parte nunca había escuchado el término ralera. Sí. Es un término que usamos en el campo, le llamamos a los montes que son, generalmente están contiguos a los bañados, y son montes jóvenes, digamos también,
que tienen, son más raros, digamos, en cuanto a la cantidad de árboles que presenta. Entonces hace una especie de media sombra se genera, y ahí encontramos especies como quebracho blanco, yuquerí, ya empieza a aparecer el palo mataco, a veces hay vinal también. Y bueno, pueden haber otras especies, pero todavía no empiezan a aparecer en gran medida los árboles más altos, de más valor, como lapacho, urunday, palo lanza, eso todavía aparecen en esa región. Es una transición entre el monte alto, después viene, depende del ambiente hacia dónde va a trascender. Si va a tender de un monte alto a un bañado, generalmente tener bañado con palma o sin palma, y después arrancan las espinosas, que son las cronizoras, que crían y a veces pudren y a veces levantan de encharcamiento poético, hasta que van generando el ambiente para que vayan creciendo mejores especies. Entonces, en esta transición le llamamos ralera a ese monte más menos tupido que está yendo ya sacándose al baño. Inclusive en el oeste le llaman mucho ralera. En la zona este, a lo que se llama ralera es a esos montes, a los montes que vaya del texto yendo hacia Y vale, profe. los renovales. Bueno, renovales le podemos decir, si es un renoval es porque donde nosotros removimos el monte, viene el renoval, digamos, porque nosotros le cambiamos las condiciones. Entonces, en el renoval generalmente son las colonizadoras las primeras que empiezan. Entonces, un renoval siempre va a haber algarrillo, aromito, tusca y otras especies que son vinal también, que son las que vienen primero después de que uno hace un desmonte. Entonces, por eso le llamamos renoval, porque se renueva el monte. Y eso siempre vamos a tener. Cuando hablamos de hacer un desmonte, después tenemos que hablar del mantenimiento, siempre. Porque hoy hago un desmonte, siembro una pastura y me va a durar toda la vida por más que yo la utilice bien. La pastura me puede durar, pero el renoval se me va a venir sí o sí, porque el banco de semilla de las leñosas siempre va a quedar, y semilla quedó muchísimos años. Entonces eso viene ya a otro tipo de manejo, que es el manejo del renoval, y que se puede hacer de varias maneras. Se puede hacer químicamente, se puede hacer mecánicamente, o se puede hacer una especie de mix entre químico y mecánico, con el objetivo de gastar menos combustible, menos maquinaria y menos mano de obra también. Entonces, abaratando costos, se usa un mix entre químico y mecánico. Lo mecánico que se usa para el renoval normalmente son los rolos, los rodillos grandes, esos que van atrás de la topadora o atrás de un tractor grande, y con eso vamos triturando todo lo que son las plantas nuevas de leñosa que me van a invadir el campo. Y son tareas que de rutina se tienen que hacer cada 2, cada 3 años. No hay otra forma. Tengo que aprender a vivir con ese tipo de situación. ¿Por qué digo que no hay otra forma? Porque si podemos ser exigentes y encontrarle la forma de que no haya ningún renoval durante todo el año, por siglos de los siglos, porque son porque se etcétera. El tema es que ese renoval, esas leñosas, que son un poco molestas a la hora de verlas en el campo, porque yo siembro una pastura y me empiezan a aparecer esas plantas espinudas y a veces nos genera un poco de molestia o de rabia. Pero tenemos que interpretar que también esas plantas son fijadoras de nitrógeno. Entonces hacen su aporte para
con la producción de gramíneas que nosotros vamos a hacer. Entonces no tenemos que enojar del todo y aprender a convivir y saber que cada 2 o 3 años hay que hacer un manejo o químico o mecánico o ambas cosas para ir haciéndole el mantenimiento a nuestros potreros. Nada más que eso. Eh, eso también es Igual, parte. igual con una pregunta, ¿cada cuánto por ahí se airea la pastura? ¿Con rol o usando rol o eso es necesario? Bueno, eso del tipo de, si estamos hablando de desmonte y de pastura que vamos a implantar en el desmonte, que es una cosa, no es lo mismo que cualquier otro tipo de pastura. En el caso de las pasturas que van a ir a sembrarse en el desmonte, ya si más de cada 2 años o cada 3 años tenemos que hacer un mantenimiento de los lotes. Y ese mantenimiento generalmente incluye una pasada de rolo, y lo ideal es un rolo que cortar, triturar las leños y a su vez que vaya hallando el suelo. Después depende del uso que le damos. Si nosotros utilizamos bien pastura, hacemos buena de rotación, no vamos a tener tanto piteo tan intenso, por ende no vamos a necesitar aire, se va a airear solo naturalmente. Ahora, si nosotros lo usamos en forma de pastoreo continuo, por supuesto que vamos a tener soteo, pero directamente ahí no nos va a durar la pastura, nos va a ganar la masa y nuestra inversión se va a ver diluida muy rápido y nos vamos a recuperar. Cuando uno piensa en un proyecto que incluye hacer desmonte, sembrar pastura de calidad, ya tiene que cambiar la casa y estar a la altura de ese tipo de inversión. Tiene que pensar en el mantenimiento de la pastura, tiene que pensar en el uso de las pasturas, tiene que pensar en el animal que voy a comprar o producir para que coma esa pastura, porque estamos haciendo una inversión muy alta en términos de limpieza, en términos de compra de semilla, en términos de utilización, tenemos que hacer alambrado eléctrico, sistemas de rotación, sistemas de aprovisionamiento de agua. Entonces, si nosotros hacemos todo eso y después hacemos pastoreo continuo, estamos en un contraste muy grande. No nos va a durar la inversión y no le vamos a sacar el provecho que debería ser. Obviamente que nosotros como técnicos no lo vamos a hacer, no vamos a cometer ese error porque tenemos que estar formados para no hacerlo. Pero hay muchas veces que el productor lo hace la inversión, desmonta, siembra el pasto y después lo utiliza mal. Y ahí muchas veces vamos a encontrarnos con la oportunidad laboral de ir a solucionar un tema de eso. Hay mucho para hablar con respecto a eso, y más de esta situación que yo les nombro, cuando ya se hizo por ahí las cosas, las inversiones y después se hicieron las cosas mal, eh, se, se puede revertir la situación. Tenemos que entender nosotros los conceptos de la necesidad que tiene de luz la pastura, tenemos que entender los conceptos del uso, de la forma de uso de las pasturas, de los pastoreos rotativos, del tipo de pastoreo que vamos a hacer y lo principal, el descanso. Los potreros tienen que descansar, tienen que tener temporadas de clausura, que eso nos va a permitir que el banco de semilla siga produciendo y no desaparezcan las plantas de las especies que son de mayor valor forrajero. Eso no lo tenemos que olvidar nunca. Inclusive, esto viene para el campo natural también, porque los campos naturales a veces están muy mal utilizados de muchos años, pero nosotros le damos una clausura de 6 meses, lo usamos una vez, lo volvemos a clausurar 6 meses, y después de la segunda clausura ya nos vamos a encontrar con especies que probablemente no las hayamos visto nunca. Y son especies autóctonas de muy buen valor forrajero, pero que estaban muy perseguidas por el pastoreo selectivo que hace el ganado. Entonces,
tiene que ver con eso. Esos son los conceptos que tenemos que manejar. No todo es plata tampoco en la ganadería. Nosotros que somos técnicos, tenemos muchas herramientas y todas son válidas, principalmente las que tienen que ver con el aprovechamiento natural de las cosas. Ustedes tienen más formación en este caso que yo, no que José, pero sí que yo, en términos agroecológicos del suelo, de la planta, de la fotosíntesis, de las especies, tienen mucho mejor formación. Entonces, cualquier idea que ustedes tengan es válida. A la hora de clausurar, a la hora de dividir, de hacer potreros, a la hora de esperar que una especie rebrote, tienen todas las herramientas técnicas que tenemos son válidas. Y el ambiente nos va a responder de acuerdo a esa, pero hay que tener paciencia. Eso es algo que le puedo decir. Lastimosamente, estas vías de comunicación virtual son un poco frías, pero si Sí. Dios quiere y nos podemos ver, ojalá podamos compartir alguna salida a campo y conversar más directamente. Capaz que la transmisión de experiencia y de ideas es mucho más somatizable, digamos, pero esto es lo que hay ahora, así que por este lado vamos a tratar de colaborar en todo lo que se pueda. De hecho, creo que alguna pronto para el ingeniero Mora, así seguimos, más a lo maquinaria, digamos. De mi parte no. Consulta Bueno, sentimental. y que, ¿eh? ¿Alguna consulta sentimental? Mm, Estamos todo bien. tarot, No nos contó con qué tarot, tipo de maquinaria están utilizando para los hermanos, desmontes. Sí, hay ¿cómo? Sí, sí, alguien preguntó algo ahí. Para ahí el ingeniero Mora, digo, si no nos Sí. contó qué tipo de maquinaria están utilizando en sus desmontes. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, en el campo que yo les nombré, que está en el oeste, está en Laguna Yema, siempre se usaron, para lo que es desmonte, siempre se usó topadoras, desde la más chica que se usó, que es una D5, que es la que se usaba a veces para hacer los callejones, y después para lo que es el desmonte con cadena se usó D7 y D9, que son D8, D7 y D8, que son ya medianas a grandes. de- Sí, D7 y D8. Y bueno, después algunas topadoras se fueron del campo porque no eran propias y con las que nos quedamos, que son dos D7, con esas se hace el mantenimiento de los potreros, con esas se hace el rolado, por ejemplo. Eh, creo que tengo un video de rolado de hace poco, les voy a ¿Ese es un pasar acá. articulado? No, la D7 es una topadora topadora oruga. a Sí, oruga, sí. exacto. Ah, oruga, Eh, importante. Sí, sí. No, Sí, es a Es algo, oruga, sí. es una es algo topadora ya. similar a la topadora que estaba en la facultad que estaba trabajando estos días. O sea, meses atrás, digamos. Esa era una D6. Es Una parecido. D6. Ah, bueno, sí, sí, un poquito más grande la 10, D7, D5, D6, D7, D8. Así va subiendo de porte y de capacidad. Son unas máquinas bastante grandes, Sí, bastante pesadas. 40 toneladas más o menos. Sí, Ujú. como mínimo, como mínimo. El tema es que, bueno, Estar bueno. como tienen consumos altos, y tienen costos altos de mantenimiento. Eso tenemos que estar preparados para proyectar, digamos, cada vez que vamos a movernos. Inclusive hasta es mejor contratar el servicio de alguien que ya tiene la estructura para mantener una topadora, para repararla, y no por ahí jugarnos a comprar una topadora y va a vivir más desarmada que armada y no le vamos a sacar el provecho por ahí
a no ser que queramos armar un sistema de prestación de servicio, para lo cual compraríamos máquinas y compraríamos equipos para reparación de las máquinas, de soldadura, etcétera, etcétera. Pero bueno, volviendo al campo, eso es lo que se usa ya en el campo. Se usa esas dos máquinas y con esas se hace, ahora ya que están hechos los desmontes, se hace para el mantenimiento de los potreros. Inclusive se va limpiando zonas que ya no son tan sucias, se van limpiando, pero ya hacemos ahora desmonte selectivo, es decir, buscamos las regiones donde hay menos árboles y esos son los que se van limpiando. Y donde hay más árboles se limpia por abajo nomás y se deja la sombra. Ese es el tipo de trabajo que se está haciendo de 5 años a esta parte. Y por ahí en las primeras etapas, imagínense que tenemos un potrero que tiene 800 hectáreas y tiene una sola cortina a lo largo. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer potreros más chicos, nos encontramos que el 70% de los potreros no tienen un solo árbol. Y eso es porque se hizo desmonte con cadena. Y el desmonte con cadena te plancha todo el monte. No podemos seleccionar, digamos, alguna especie para que quede como sombra. Eso es por ahí la parte negativa. Profe, Pero ¿y qué costo por hectárea solían tener por hectárea ahí en esa zona? para el desmonte, Exactamente. mira, yo no manejaba la parte de costos ni de pago del desmonte, pero puedo pasar en el grupo más tarde, voy a preguntar, porque no me acuerdo bien. eh, Ujú. y no me viene tampoco a la mente ahora la idea. Sí Sí, me pero acuerdo, ahora, me ahora, acuerdo que ahora eso no sabe, ahora tenés que averiguar muy bien eso. Nadie está sabiendo bien cuánto se está cobrando con topadora porque se fueron los precios por el sí, por tema ahí del gas. lo que se puede hacer es averiguar un precio en dólares. Sí, sí. Eso Y es por sí, eso, cambiamos el dólar, digamos, en el tiempo que está usted y sacamos el presupuesto ahora que no puede sí, salir ahora mismo. es más factible. Yo tenía sí un presupuesto que lo hice en el campo de Pirané y hicimos desmonte selectivo, en el cual los árboles grandes no se tocan, solamente se sacan los más chicos y queda una especie de silvastoril, digamos. Eh, y ese tipo de desmonte estaba con precio de referencia 300 litros de gasoil por hectárea. Ese era el precio, o sea, multiplicamos el precio del gasoil de hoy por 300 y tenemos el valor de 1 hectárea. Ese es el desmonte más barato que hay. Y ese multiplíquenle por 2 y van a tener una idea de lo que puede costar un desmonte, eh, digamos, acordonado. Ujú. Por 2 y por 2,5, ¿no? Sí, más o Pero menos unos 650 litros de gasoil por hectárea, más o menos lo que se calcula. 500 a 600 litros de gasoil por hectárea. sí, ¿Me escuchó? sí, te estoy escuchando yo. Más o menos Pero ese sí, creo que es el precio más o menos que está. O sea que y debe andar. imagínense el costo que tiene ahora, es terrible. Está, o sea, muy difícil, inaccesible. Ahora, no sé si se está moviendo mucha maquinaria pesada para desmonte. Ya como les dije, hoy está un poco más en uso el tema de los tractores tipo 4x4 o articulado con Con pala pala frontal. Claro, eso es y lo que estuvimos viendo en los videos y a un menor costo. Claro. Así lo Sí, el solicito. tema, sí, sí, sí. claro, esto tiene que ver tiene mucho que ver con la utilización que le vamos a dar al predio que vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a usar para ganadería y no hablamos de superficies muy grandes, nosotros podemos hacer diferentes tipos de limpieza. Desde la limpieza manual que hay con Foisa que hacen la gente que viene de Paraguay y se instala en el campo. No sé si ustedes saben, pero vienen una cuadrilla de gente que viene de Paraguay, ni siquiera es legal, aclaro, pero vienen
se instalan en el campo y te hacen una limpieza que ellos le llaman foiseado, en el cual machetean y cortan todo lo que sea leñosa y herbáceas más chicas. Y ahí te dejan una limpieza, digamos, del monte, al cual solamente hay que agregarle con motosierra, cortar los árboles ya en forma selectiva, para dejar que ingrese la luz al potrero. Y ahí ya se puede sembrar pastura, y una vez que lo deja clausurado, después tener resultados buenísimos. Tenés que hacer un mix entre foiseado, motosierra y herbicida para leñosa, producto, o sea, veneno para leñosa, ya sea tocón, togar, todas esas cosas que hay, o alguna nueva variante, para evitar el rebrote. Y después de eso, hacia arriba ya venimos con los tractores que estén incorporando hojas para desmonte, que puede ser desde un tractor de tracción simple como un Fiat 780, un Fiat 700, hasta los articulados, que también le podemos poner la hoja para desmonte, que tiene un poco más de capacidad en cuanto a empuje. Y ya siempre haciendo desmonte o limpieza selectiva. Ya se trata de no voltear los árboles más grandes para que queden como cortina de viento y como aporte de sombra, para que no se caliente tanto el ambiente. Y después de eso, ya cuando la necesidad es agrícola, cambia totalmente la ecuación. Cuando la necesidad es agrícola, tenemos que hacer un desmonte total, y que quede el suelo completamente limpio para poder pasar una rastra pesada después y sembrar, ¿no? Por eso digo que son necesidades distintas, y a veces no están bien interpretadas también. Por ahí uno quiere hacer uso ganadero y le mete un desmonte con acordonado que sale mucho más caro. Entonces esas son las cosas que tenemos que irle encontrando nosotros la vuelta. Pero un desmonte con acordonado se hace hoy, mañana se siembra, y en 3 meses tenemos un maíz de 2 metros o un sorgo. En cambio, si nosotros hacemos un desmonte con cadena, sabemos que ese potrero lo vamos a poder usar dentro de 3 años recién. Entonces, si bien el costo es más bajo, la utilización o la posibilidad de ganar plata con ese lote se ve traspasado en el tiempo. No sé si me explico con eso que estoy diciendo. Sí, sí, excelente. Sí, sí, porque el desmonte con cadena incluye primero el cadeneado, que lo que hace que se acuesten todos los árboles, se hace un planchado, digamos, se acuestan todos los árboles y ahí se puede sembrar. En esa removida se siembra ya la pastura. Pero hay que esperar que ese pasto crezca, que germine, que semille, que eche la semilla, y al cabo de pasado el invierno, cuando hay mucho pasto y hay temperatura acorde, digamos, allá por octubre, se hace una quema. Se quema el potrero, y con eso se queman muchas de las ramas de los árboles que fueron echados. Y de ahí se vuelve a clausurar, no se puede comer eso, se vuelve a clausurar hasta el año siguiente, que haga todo el ciclo otra vez el pasto, que crezca, que semille, que deje banco de semilla, que le queme la helada, y al final del invierno volver a quemar. Con eso recién digamos que se quema un porcentaje de la madera acorde a que se pueda transitar por el potrero. Y al otro año, después del rebrote y después de la semillada del pasto, hablando ya por abril, mayo, se puede hacer una utilización liviana, digamos, del potrero. Y ahí sí, en la época de invierno ya se le puede entrar con motosierra y acopladito, y gente a pie, obviamente, a juntar lo que son los troncos, lo más visible que hay, y lo que no se puede juntar se amontona y se quema ya en algunos puntos nomás.
Entonces es una tarea que lleva 3 años tener un lote medianamente limpio. Cuando de otra forma en el primer año ya lo tenemos eh, con posibilidades de usar, sembrar, cosechar, etcétera. Pero los costos son muy diferentes. ¿Alguna otra pregunta por ahí? No Hola. sé, me imagino en todo lo que fue seguramente la planificación del desmonte, los diferentes tipos de costos de oportunidad que se pudieron haber presentado, digo yo. Sí, exactamente, exactamente. Por eso es que tiene mucho que ver con la cuestión financiera. No es cualquiera el que invierte en el campo, no es cualquiera el que invierte en hacer un desmonte, en transformar un campo, pero también tenemos que evaluar la capitalización en términos inmobiliario que se genera. Por ahí uno hace un proyecto a 10 años o a 20 años eh, y arranca con un campo que vale 50, 60, 100 pesos la hectárea, y cuando termina el proyecto el campo vale en el orden de los $1.200 la hectárea. Entonces, la capitalización en términos inmobiliarios es exponencial. Digamos que en otra actividad, por ahí el retorno es constante, la ganancia, digamos, es constante, pero en términos de capitalización no, No hay no le crecimiento. alcanza. No es que no hay, puede haber crecimiento, pero no es lo, si yo te digo, vos tenés hoy, no sé, $200.000 para invertir y te pones un negocio, compra y venta y vender comida o vender repuestos, lo que sea, eh, vas a vivir de eso durante 10 años. Y en 10 años vas a pasar de tener un Fiat Uno y ya vas a tener una Ford Ranger a lo mejor en 10 años, pasando por diferente. Y vas a tener de no tener casa a tener una casa X con X dimensiones. Eso va a ser tu capitalización, pero vas a vivir bien, vas a comer, te vas a comprar ropa, zapatillas y vas a viajar a Brasil. En términos, en el término del campo, a lo mejor con $200.000 compras la tierra, si es fiscal, y le agregás las mejoras, y en 10 años vale $3 millones. Entonces, en 10 años, vos dividís todo lo que te pudo dar tu negocio y no vas a completar $3 millones, pero ni a gancho. Por ese lado viene el análisis que hay que hacer. Pero son 10 años que le tuviste que estar poniendo plata, esperando, planificando. Entonces no es para cualquiera. Hay que estar preparado, y por ahí la gente que tiene capacidad de invertir y esperar, lo hace. Lo hace y le va muy bien. Y después hay gente que se dedica a armar campo nomás. Compra los campos a bajo precio, los arma, hace los desmontes, las instalaciones, y después se los vende a gente que tiene capacidad de explotarlos también. Porque hay gente para todo. Hay gente que le gusta armar nomás. Y hay gente que le gusta ya que el campo esté armado porque él sabe producir. Entonces, tenemos que nosotros también encontrar dónde queremos estar, porque a lo mejor vemos muy difícil la producción porque nos cuesta entender algunas cosas o llevar adelante algunas cosas que tienen que ver con lo intensivo, ya sea agrícola o ganadero o lo que sea. Y a lo mejor tenemos una gran capacidad y vocación para la primera parte del sistema productivo, que es armar el campo, acondicionar el campo, porque tenemos buen criterio, porque nos gusta trabajar con los hierros y nos gusta limpiar y nos gusta desmontar, y planificar. Y tenemos, entonces,